Comenzamos una edición especial de Debate en 30, especial primero por la duración, será de 60 minutos, en segundo lugar porque se emite simultáneamente en TPA y en RPA, y en tercer lugar también por los participantes en el debate de esta noche, que son los políticos. Siguiendo nuestra vocación de servicio público, pensando en los casi 100.000 asturianos que están en el paro, en los que no reciben prestaciones, en las empresas de todos los tamaños, desde las pequeñas a las grandes, en las preocupaciones de la ciudadanía de a pie, en usted, si se pregunta qué va a pasar en Asturias el día después de las elecciones. Pensando en todo eso, hemos invitado a participar en este debate a los grupos con representación en la Junta General del Principado, en concreto a los número 2 de su lista por la circunscripción central. En el caso de Izquierda Unida, la coalición ha decidido enviar a este debate a su cabeza de lista por esa circunscripción, al número 1, y por ahí empezamos precisamente las presentaciones. Jesús Iglesias. También nos acompaña esta noche, número 2 de la lista de la circunscripción central del Partido Popular, Fernando Goñi. Fernando Lastra es el número 2 de la lista socialista por la circunscripción central de Asturias. Y Cristina Coto, la número 2 en la lista de Foro Asturias Ciudadano por esa circunscripción central. Muy buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación para participar en este, que esperamos sea un debate abierto, lo primero, e interesante para los espectadores que nos siguen desde casa. Siguiendo la rutina, digamos, y el sello, la marca del programa, les pedimos para empezar con una sola palabra que definan su prioridad para Asturias. Jesús. Empleo. Trabajo. Fernando. Empleo. Cristina. Impulso. 2, 3 palabras diferentes, conceptos que se pueden repetir. A partir de aquí arrancamos un debate que hemos estructurado en 4 bloques. Nosotros lanzaremos las preguntas, los temas, y no estamos con contador de tiempo porque no estamos en campaña electoral, así que serán libres de opinar, de debatir y de intercambiar impresiones. Decía que hemos estructurado el debate en 4 bloques. El primero, empleo precisamente y economía. El segundo, sanidad y servicios sociales. El tercero, educación y cultura. Y en cuarto término, otros asuntos de la actualidad que han ido surgiendo en el recorrido que hemos hecho por Asturias para recoger también de alguna forma en este programa las inquietudes, curiosidades, preguntas de los asturianos que iremos viendo a lo largo del debate. Empezamos precisamente por empleo. Les pido que fijen su posición respecto a empleo, a economía, en 30 segundos. Jesús Iglesias, por Izquierda Unida, en 30. Desde luego no va a crear empleo una reforma laboral que facilita que se destruya y que se despida. Desde luego no va a crear empleo persistir en los ajustes, en los recortes en la inversión pública. Por contra, puede crear empleo aquello que funcionó. Funcionó la concertación social de una manera razonable, funcionó la inversión pública en infraestructuras y en actividades creadoras de empleo, funcionaron los avales para que los emprendedores pusieran en marcha iniciativas, funcionaron los planes públicos de empleo, los autonómicos y los locales. Fernando Goñi. Asturias tiene casi 100.000 desempleados en este momento, 100.000 personas que han perdido su empleo, que están en paro, y la prioridad para cualquier gobierno, sea el que sea, es buscar las soluciones para la creación de empleo. En España, en el resto de las comunidades autónomas, la alternativa es el Partido Popular, la apuesta es la del Partido Popular, y las medidas que quiere tomar el Partido Popular en España, como también en Asturias, tienen que ir dedicadas exclusivamente a la creación de empleo, porque hay demasiadas personas en Asturias que tienen que tener una oportunidad para recuperar su empleo. Fernando Lastra. Lo primero es solventar el problema que nos trae aquí, porque esto en lo que estamos es en una campaña electoral porque alguien decidió interrumpir el mandato democrático de los asturianos y convocarnos a las urnas. Por lo tanto, lo primero para que podamos hacer lo que tenemos que hacer es gobernar. En Asturias tiene que haber un gobierno, porque no lo ha habido, no ha habido gobierno. Y tiene que haber un gobierno que sea capaz de poner en marcha el mejor instrumento que es el presupuesto. Cristina. Pues obviando el comentario subjetivo de mi predecesor, que parece que no se ha centrado en lo que correspondía, yo sí quiero centrarme. Creo que efectivamente, dentro de la dependencia que todas las comunidades autónomas tienen de los recursos del Estado para crear empleo, lo que necesitamos en estos momentos es, en primer lugar, frenar la hemorragia para mantener el que tenemos. En segundo lugar, es incentivar a los empresarios para crear más. Y en tercer lugar, adecuar también la formación a las necesidades del futuro, afrontando también algunas necesidades que están planteando, problemas relativos a deslocalización de empresas y demás, que guardan también relación con el Gobierno central y que se irán abordando. Pues vamos a ver y a escuchar las inquietudes que nos han trasladado los asturianos, para empezar.
Yo querría preguntar a los políticos cómo va a suceder el tema del paro y qué tendrían pensado hacer. Yo preguntaría, ¿qué van a hacer ustedes para fomentar el trabajo y que se coloque la gente joven que estudia, que se tiene que marchar por ahí fuera y que haya trabajo? Si la cosa tiene arreglo, la cuestión tiene arreglo, eso es, si va a haber trabajo para todo el mundo, que es muy importante. La solución para el paro. ¿Qué medidas deberían de tomar para que la gente pueda tener empleo? Y un trabajo un poco estable y digno, claro. Medidas, qué, cómo y también la pregunta de ¿tiene solución o no? El tema es suyo, adelante. Fernando. Sí, claro, por supuesto que tiene solución. Y yo antes ponía el acento en lo primordial, en que si no hay gobierno no hay manera de actuar sobre la realidad política. Creo que resolviendo ese asunto, o intentando resolverlo, que para eso se convocan las elecciones, estaríamos dando el paso correcto. Y ya digo que el fracaso político ha llevado a que no contemos en Asturias con el instrumento económico que puede favorecer la creación de empleo, que no es otro que el presupuesto. Sin política no hay presupuesto y sin presupuesto no hay posibilidades de actuar sobre la realidad económica de Asturias. Interactúen en lo que están de acuerdo, en lo que están en desacuerdo de lo que se acaba de decir. Sinceramente, lo que creo es que en Asturias lo que se necesita es un gobierno estable, un gobierno moderado, un gobierno dialogante, un gobierno que ofrezca soluciones a los gravísimos problemas que tienen los asturianos. Decía en mi primera intervención que casi en Asturias tenemos 100.000 desempleados. Y cualquier política, cualquier gobierno que salga de las elecciones tiene que tener muy claro que el objetivo principal es la creación de empleo. Y por eso el Partido Popular concurre con un programa electoral que está plagado de medidas para incentivar la creación de empleo. Medidas que van, sobre todo, destinadas, y quiero aprovechar que hoy estamos en el Día de la Mujer Trabajadora, para decir que el Partido Popular quiere poner medidas para la mujer, para que puedan trabajar. Por lo menos con los jóvenes. Asturias tiene la tasa de desempleo juvenil mayor de España. ¿En 30, Fernando? Los jóvenes asturianos, los mejor preparados, o se integran en la lista de desempleo o se integran en la salida de Asturias. Y por lo tanto lo que tiene que hacer el gobierno es un gobierno estable, un gobierno dialogante y un gobierno que trabaje con los asturianos en la búsqueda de soluciones. Asturias tiene muchas posibilidades con un gobierno que cumpla esas premisas. Dialogante, estable y con soluciones. Jesús. Es cierto que tener un gobierno es imprescindible, pero no basta con tener un gobierno ni vale cualquier gobierno. La crisis política superpuesta sobre la crisis económica y social, sin ninguna duda, no contribuye a solucionar los problemas, sino que los agranda. Pero para crear empleo es necesario un gobierno que no se someta a las exigencias de ajustes y recortes que están destruyendo empleo. Podemos tener el gobierno más estable del mundo, con la mayoría más absoluta del mundo. Pero si reduce empleo público, está creando parados. Si paraliza la inversión en infraestructuras, está contribuyendo a que trabajadores del sector de la construcción vayan al paro. Si deteriora servicios públicos esenciales, está contribuyendo también a la destrucción de puestos de trabajo. Si cierra las líneas de avales a los emprendedores, no está permitiendo que se creen empleo. Si no es capaz de conseguir un mínimo acuerdo con las entidades financieras asturianas para que abran el grifo de la inversión, también estará destruyendo empleo. Y si es cierto, frente a las deslocalizaciones, no consigue emplazar al gobierno de la nación para que, igual que hizo el presidente francés, intervenga en el caso concreto de Arcelor, para que se cumplan los compromisos de inversión en Asturias, estará ayudando a destruir puestos de trabajo y, por lo tanto, no solucionando el paro. Cristina. Bueno, pues en primer lugar decir que este gobierno, el gobierno de Ford Asturias, ha gobernado a lo largo de 7 meses en la medida en que ha podido y en la medida en que la ha dejado. Y fue justamente cuando, demostrando la falta de voluntad de diálogo, se tumbó un presupuesto absolutamente diferente al del año pasado que nos han impuesto y que, por lo tanto, no era un presupuesto para recuperación económica, como así se ha demostrado cuando nos vimos obligados a convocar elecciones, dado que las consecuencias de esa prórroga no las pagaba Foro, sino que las pagaban los asturianos. Yo quisiera decir que, como imagino que el señor Lastra contrapone
la supuesta falta de gobierno actual al gobierno anterior, que él consideraba seguramente que era un verdadero gobierno y un buen gobierno del señor Areces. En materia de empleo, quiero recordarle que en ese gobierno del señor Areces se destruyeron en Asturias 34.000 puestos de trabajo. Y decir simplemente, para terminar, que desde luego en estos momentos no solamente Asturias, sino todas las comunidades autónomas están muy determinadas por el comportamiento del Estado, porque somos dependientes en ese sentido. Y en materia de empleo, a fecha de hoy todavía no hemos recibido, ni el gobierno anterior de Zapatero envió el Plan Nacional con los recursos que corresponden a Asturias para la creación de empleo, pero a fecha de hoy, como consecuencia de que no tenemos presupuestos generales del Estado, tampoco hemos recibido ese Plan Nacional del actual gobierno. Por lo tanto, creo que esas cosas determinan mucho el comportamiento del gobierno de una comunidad autónoma, en este caso Asturias. Pedía la palabra a Fernando Goñi, les pido que no pidan la palabra, que no, hablen. Pero es que sí, porque yo quería puntualizar algo. Lo que está claro es que aquí no se ha gobernado porque no se ha querido. Ya. No se ha gobernado porque no se ha querido, porque ustedes no lo han intentado. Ya. Aquí necesitábamos que el presidente del gobierno asumiera su responsabilidad, nombrara a un gobierno de personas capaces y competentes, y hizo lo contrario. Y además, que tuviera muy clara la voluntad de gobernar y de llegar a acuerdos, porque lo que no se cambia es el resultado electoral. Ustedes tienen 16 diputados, tenían 16 diputados, uno más que nosotros, pero nosotros teníamos más votos, pero ustedes tenían un aliado con el que llegaban a los 26 diputados. Y tenían la obligación política, la obligación moral, era una cuestión de decencia, de esforzarse por encontrar un acuerdo y por asumir la responsabilidad que ustedes tenían de las urnas. No lo hicieron. Había pedido anteriormente sí, Fernando yo por también. alusiones simplemente le pediría al señor Lastra que evite, si es posible, se lo pido más con todo el respeto, darme lecciones de decencia y de moralidad, porque desde luego el ejemplo vivo del pacto PP-PSOE está aquí, ahí está sentado el señor Goñi. En todo caso, a partir de ahí, de lo que usted me está diciendo, lo que no me puede usted decir, señor Fernando Lastra, es que nosotros no hemos gobernado porque no hemos querido. Hemos gobernado hasta donde hemos podido, y justamente hasta que ustedes unidos maniataron la capacidad de acción presupuestaria al gobierno de Foro es cuando no hemos podido gobernar. Cada vez que planteamos recortes en la Junta General nos quedamos solos. Por lo tanto, si quiere, no hablamos de economía y empleo y hablamos de esto. Perdón, a las alusiones sí que voy a contestar. Yo estoy seguro que el próximo gobierno, que espero que sea el PP, no protagonice aspectos como el que estamos viendo. El enfrentamiento, la bronca y la discusión no es el mejor ejemplo. Y los insultos han venido del PSOE y sí le pediría a la moderadora que los evitara. Y cuando ha hablado de gobierno incapaz, que los suyos eran muy capaces. No, pensé que era los suyos sí, ¿verdad? Eran ejemplares. Pensé que era una definición. Fernando, 90.000 parados. Que yo quiero decir algo. Fernando, 90.000 parados nos dejaron sus gobiernos ejemplares. Yo creo que estamos viendo lo que ha sido en 7 meses de gobierno y que no es la posición adecuada para Asturias. Los asturianos lo que piden es diálogo, entendimiento y consenso, y sobre todo piden solución para los 100.000 desempleados. Y eso se ha hecho en muchos sitios. Lo hicimos en el Parlamento. Cristina Coto lo decía, yo soy el presidente del Parlamento. Y en el Parlamento hemos sido capaces de aprobar el presupuesto por unanimidad de los 3 grupos que formamos la mesa de la Cámara. Pero también se está haciendo en muchos ayuntamientos, donde entre el Partido Popular, Foro Asturias o el Partido Socialista están aprobando ayuntamientos con un claro sentido de la responsabilidad. Y yo creo que lo que está faltando en este momento es responsabilidad y dejarnos de debates fáciles, de si supuestos a historias, porque es muy fácil recordar en qué votaciones han coincidido Partido Popular, Partido Socialista, Foro Asturias e Izquierda Unida. Es muy fácil recordarlo. Y es muy fácil recordar cómo el presupuesto regional podía estar aprobado, porque yo, siendo presidente de la Junta General, hice todo lo posible, como Cristina Coto sabe, para que el presupuesto saliese adelante, pero no fue el Partido Popular. Por alusiones me gustaría contestar. Pero está esperando por el turno de palabra también Jesús Iglesias. Luego. Perdón, pero yo creo que como respuesta a lo que nos han preguntado los ciudadanos y ciudadanas, que nos han preguntado por el empleo, deberíamos de centrarnos en esa materia. Desde esa perspectiva, yo, más allá de que efectivamente sea ilustrativo del clima que hemos vivido en estos meses, el que se reproduzca aquí la bronca, no vamos a responder de esa manera a lo que nos preguntan y vamos a resolver el problema del paro. Yo creo que la clave está en sacar conclusiones lógicas de los procesos que hemos vivido. Y los procesos que hemos vivido han significado un deterioro de nuestra situación económica hasta tal punto que de lo que era una grave y preocupante crisis, hemos entrado en una más preocupante recesión. Que alguien, desde luego, debiera de hacer un mínimo análisis autocrítico y evaluar las políticas económicas que se han venido aplicando a lo largo de los últimos 2 años y pico,
y sacar las conclusiones lógicas. Y desde luego, para mí, para mi fuerza política, las conclusiones lógicas no son seguir haciendo lo mismo y además incluso intensificar las estrategias que se han venido aplicando, porque son esas líneas y esas estrategias las que han creado 5 millones y pico de desempleados en nuestro país. Por lo tanto, pues, seamos capaces de, por más que el ruido, por más que la imposición incluso de poderes que no son democráticos y que no se presentan a las elecciones, pero que marcan la acción de los gobiernos, incluso cambian gobiernos, de ser capaces de buscar alternativas y de buscar soluciones diferentes. Les lanzo entonces una pregunta concreta, y es, se ha mencionado la situación de Arcelor, se ha mencionado también la situación del sector de la construcción. Las personas que nos ven en casa se estarán preguntando, ¿en qué vamos a trabajar los asturianos? Pues yo creo que hay muchas... primero, Asturias tiene que tener confianza en que, igual que el resto de España, que está en una situación muy difícil, pero que el gobierno de España está tomando soluciones, un gobierno en Asturias tiene que tomar soluciones. Y tiene que tomar soluciones en todos los ámbitos laborales. Tiene que partir de una magnífica formación, tiene que partir de unas medidas fiscales para las empresas, tiene que incentivar la creación de empleo en las diferentes empresas, tiene que incentivar a los autónomos, a los comerciantes. Y Asturias tiene una clara vocación industrial, tiene una vocación de mar, de los servicios primarios, y por lo tanto cualquier política tiene que estar centrada en eso. Y el Partido Popular estamos seguros que si el 25 de mayo obtenemos la confianza de los ciudadanos, seremos capaces de, dialogando con todos y de buscar acuerdos con todos, poder poner en marcha las políticas que están triunfando y que van a triunfar en España, porque estamos seguros de que Asturias tiene su oportunidad. Preguntaba en concreto en qué vamos a trabajar los asturianos, seguimos sumando argumentos. Tenemos que trabajar en lo que hemos venido trabajando hasta ahora, que la clave y el primer emplazamiento de cualquier gobierno que salga de estas urnas es defender aquellos sectores que ya están asentados en esta comunidad autónoma y que además, tenemos que decirlo, han permitido que en los primeros años de la crisis, por ese tejido industrial bien enraizado y arraigado en esta comunidad autónoma, fuéramos capaces, sumado a las otras medidas a las que hacía referencia en mi primera intervención, de conseguir que en Asturias se destruyera menos empleo que en el conjunto del Estado. Yo creo que cuando empezamos a renunciar a esas iniciativas y a esas estrategias, pues llegamos a la situación que estamos viviendo ahora, en que por desgracia aquí se destruye en Asturias hoy más empleo por encima de la media del Estado. Arcelor es algo clave para Asturias. O somos capaces de arrancar un compromiso de permanencia de esa y de las otras multinacionales, que tienen en Asturias miles de puestos de trabajo directos y de los que depende gran parte del tejido industrial asturiano. Si no somos capaces de establecer los cambios necesarios para que se aproveche ese tejido industrial creado a partir de lo que ya existe, no vamos a obtener posibilidades de trabajar en cualquier otra cuestión que de manera novedosa se nos quiera vender en estos momentos. Las novedades, al final, y concluyo ya, son siempre riesgos potenciales. Y la aplicación de los fondos mineros con alguna de esas novedades ha sido la mejor expresión de los riesgos que asumimos. Cristina Coto. Sí, yo quisiera decir, en primer lugar, de manera breve, que efectivamente estamos dentro del bloque de economía y empleo y sería lo correcto que hablásemos de economía y empleo. En todo caso, a las alusiones descalificatorias que se planteen, hasta ahora lo ha hecho solamente el señor Lastra, me veo en la obligación de contestar y lo voy a hacer. No, simplemente realidad. Y en cuanto a la petición del diálogo del Partido Popular, bienvenida sea, y ojalá que después del 25 de marzo no solo dialoguen ustedes con el Partido Socialista, sino también con nosotros. En lo que se refiere a economía y empleo, yo quisiera citar 3 ejemplos fundamentales a los que ha hecho también referencia el representante de Izquierda Unida. En estos momentos en Asturias tenemos unos problemas muy graves en relación con los fondos mineros, en relación, en segundo lugar, con la difícil situación a la que se encuentra la industria básica, amenazada de deslocalización precisamente por esas tarifas eléctricas tan elevadas, y en tercer lugar tenemos también un problema de retraso en infraestructuras que evidentemente lastra la posibilidad de crear empleo en esos ámbitos. Yo creo que si logramos desbloquear y tenemos en ese sentido una respuesta positiva al nuevo Gobierno de España estos ámbitos, lograremos crear empleo en Asturias. También es cierto que el brutal golpe asestado en materia de fondos mineros por parte del Gobierno del Estado, no solamente eliminándolos, firmando su certificado de función de cara a 2012, sino también negándose, incluso en contra de la Constitución, a pagar la deuda de los 800 millones de euros que nos deben en los últimos años, es evidentemente una mala noticia contra la cual nosotros vamos a luchar y plantear todas las reivindicaciones, también en sede judicial, si es necesario. Fernando Lastra, estamos concluyendo ya este bloque. Sí, a mí me gustaría
personalmente, ¿no?, independientemente de lo que digan mis contertulios, que los ciudadanos no se sintieran demasiado frustrados por lo que decimos, ni engañados en la idea de que los gobiernos, ni este, ni el que venga, ni el anterior, son los que crean empleo. Crean condiciones para que se desarrolle el empleo y la actividad económica. Y no es del todo exacto decir que ojalá los asturianos puedan seguir trabajando en lo que trabajaban, porque en algunas de las cosas en las que trabajaban no van a poder seguir trabajando. Pero es verdad, y estoy de acuerdo con quien lo decía, que hay que intentar mantener el empleo que tenemos, y el empleo fundamentalmente industrial. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con gobernar o desgobernar. A los trabajadores hay que pagarles por trabajar, incluidos aquellos que trabajan y no cobran, porque el desgobierno hace lo posible para que no cobren. Y estoy pensando en la TPA, o estoy pensando en el Niemeyer, o estoy pensando en aquellas cosas en las que había que gobernar y no se gobierna. Si ustedes pudieron desgobernar, y lo hicieron muy bien, porque todo lo que tocaron, o lo rompieron, o lo pararon, o lo estropearon, bien pudieron haberse dedicado a gobernar. ¿Con quién? Con quien... Qué obsesión, con quien ustedes Fernando. Conocen, porque ustedes... Le traiciona el subconsciente. Doña Cristina, usted ha Pero pasado... a ver, póngame usted ejemplos. Ejemplos. ¿Quién no está cobrando en TPA o Niemeyer? Usted ha pasado toda su vida... No me haga literatura fácil. ¿Quién no está cobrando? Haga usted el favor y déjeme acabar. No, ¿quién no está cobrando? Usted ha pasado toda su vida en el Partido Popular. ¿Y? Y debería quedarle algo que le permitiera entenderse con el Partido Popular y haber intentado gobernar. Porque aquí no se gobierna de lunes a miércoles marchando para Madrid el miércoles. Bien, y yo le hago una pregunta. Bueno, aparte, sigue usted descalificando, por lo tanto yo le ruego que no siga descalificando porque la alusión que acaba de hacer es falsa. Es absolutamente falsa. Si se refiere al presidente del Principado, el presidente del Principado vive en Asturias. Ustedes han tenido consejeros que vivían en Madrid y por lo tanto les molestaba bastante. No, ofendida no, le estoy contestando a las mentiras. Señor Lastra, que me lo esperaba, porque ya lo hizo con Rivero la semana pasada. Es incapaz usted de hablar de economía y empleo, señor Lastra. No puede evitar atacar a Foro. Es que no lo puede evitar. Me voy a terminar tratando... Tienen 30 segundos para concluir y cambiamos de bloque. Vaya usted al fondo, diga la verdad, señor Lastra. ¿Qué está diciendo? Haga usted el favor, hombre. No, ¿qué está diciéndome? Es que usted lanza insinuaciones nada más. Estaba tratando de mantener un argumento. Voy a tratar de mantenerlo en este caso con la moderadora. La moderadora modera. Tienen 30 segundos para resolver y cambiamos de asunto. Pregúnteme y yo le contesto. Evito tener esta letanía que tengo en este momento en la parte. Son permanentemente insultos, descalificaciones, alusiones poco afortunadas. Perdone, pero así no estamos debatiendo nada. Claro, es que yo no se lo puedo aceptar. Pues vamos a seguir debatiendo, pero vamos a hacerlo a propósito de otro asunto, porque los asturianos están interesados en otros temas también y vamos a ir con esos otros temas. Perdón, Cristina, Fernando, avanzamos y avanzamos en aras de la audiencia que nos sigue desde casa, que quiere saber qué va a pasar con la sanidad y con los servicios sociales de Asturias. Sanidad y servicios sociales en Asturias, sobre todo en un marco en el que se prevé que va a haber recortes porque hay que cumplir un objetivo de déficit. Así votó favorablemente en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera el Principado de Asturias esta semana. Les pido que con respecto a sanidad y servicios sociales fijen cada uno su posición en 30. Jesús. La sanidad pública asturiana ha sido valorada de forma muy positiva siempre por esta comunidad autónoma. Por lo tanto, es imprescindible mantener ese nivel de compromiso y de calidad que conlleva recursos económicos. Servicios sociales imprescindibles. El salario social está siendo hoy el colchón que hace que esta comunidad autónoma sea una de las comunidades autónomas en las que el número de personas que se encuentran en situación de pobreza es más bajo. Estamos en un porcentaje que es la mitad de la media del Estado y solo Euskadi tiene un porcentaje inferior. Fernando Goñi. Sí, yo parto de la base de que hay tres pilares que son intocables para el Partido Popular. La sanidad, los servicios sociales y la educación son tres pilares que son intocables. Pero dicho que son intocables, sí merecen una mejor gestión. Merecen una mejor gestión el sistema sanitario, un sistema sanitario moderno, racionalizar lo que son las compras hospitalarias. Por supuesto, no contemplar para nada lo que es en este momento el copago de la sanidad, pero sobre todo que los asturianos tengan claro que esos tres pilares, sanidad, educación y servicios sociales, son cuestiones que son... Fernando Lastra. Sí, supongo que además el acuerdo será unánime en relación a la defensa de los servicios públicos esenciales. Lo que ocurre es que no siempre todo el mundo los defiende ni de la misma manera ni en el mismo sentido.
hay que defenderle el carácter público de los mismos, tanto de la sanidad como de la educación, como de las prestaciones sociales, y hay que tratar de encontrar los elementos que garantizan su funcionamiento, porque ya no basta solo decir que además que sean públicos, sino que además tenemos que decir que funcionen bien. Y el emblemático, el asunto emblemático de este momento era el funcionamiento del Hospital Central. Cristina Coto. Sí, yo coincido plenamente con lo que ha dicho el portavoz del PP. Hay 3 pilares del estado del bienestar que son innegociables, que son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Nosotros hemos predicado con el ejemplo y eran los únicos capítulos del presupuesto que se incrementaban notablemente. A partir de ahí, en materia de sanidad, nosotros aspiramos a la mejor de las prestaciones sanitarias dentro, evidentemente, de un control del gasto que en los últimos años ha sido desmesurado, que ha generado una deuda de más de 300 millones de euros y que, por lo tanto, hay que ir poco a poco reduciendo. Yo creo que en este sentido puede haber cierta coincidencia entre los 4. En materia de servicios sociales, simplemente, desde luego que es fundamental la ley de dependencia y el salario social, que efectivamente son el sostén de muchísimas familias en estos momentos. ¿Y cómo afectará ese objetivo de déficit para Asturias en este año 2012, que se ha fijado en el 1,5%? ¿De dónde se van a recortar las exigencias para llegar a ese objetivo del déficit? Los ciudadanos se preguntan, ¿tendremos los mismos servicios sanitarios, los mismos hospitales, los mismos centros de salud? Sí, es fácil. Estamos en una situación en la que en toda España es necesario hacer un recorte, hacer un ajuste. La situación que hereda el Partido Popular en el Gobierno de España es una situación mucho peor de la que había dicho el Partido Socialista que gobernó España los últimos 8 años, y lo que el Partido Popular está haciendo en España y quiere hacer en Asturias es, partiendo de que esos servicios que antes decía, es decir, educación, sanidad y servicios sociales como intocables, hacer una mucha mejor gestión de ellos. ¿Y cómo se hace? En Asturias existen duplicidades en diferentes organismos que son o recortables o prescindibles, y ahí hay un gran recorte. En la sanidad tiene que haber una mejor mucha mejor gestión de la sanidad. No es posible seguir manteniendo las listas de espera como existen en este momento, y eso con una mejor gestión es más barato y encima es posible. Lo mismo que en la educación, lo mismo que en tantas. Una administración más austera que trabaje mucho mejor por los ciudadanos y sobre todo que hable con todo el mundo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Tienen diferencias? Manifiéstenlas. No, claro. En absoluto. Venga, adelante. Lo que realmente me inquieta es que se piense que es fácil hacer un ajuste al 1,5 del PIB en términos de déficit. Porque cuando dejamos el gobierno, ya que tanto se quejan, hemos dejado una economía saneada. En España. Y en Asturias. Pero es que España supongo, millones de puestos de trabajo, supongo que no me dirá usted que la... Perdón, Fernando. Sí, perdona. 5 millones de puestos de trabajo, 100.000 trabajadores en paro. Termino con esto. Eso es una economía saneada. Perdona. 69 chiringuitos montados en Asturias que generan casi 500 millones de euros al año. Eso es una sanidad. Eso es una cuenta saneada. ¿A qué llamas chiringuito? ¿A la gestión de la salud? ¿A la gestión de los bomberos? He dicho que son intocables. He dicho a todas las serie de entes que se han creado. Pero es que creo que estaba hablando yo, porque si no nos repartimos te pido perdón, Fernando, y perdona que no te interrumpo más. Pero de que es fácil recortar 450 millones de euros del presupuesto, bueno, pues igual los que hacen magia, porque supongo que me estarás poniendo el ejemplo de gestión de Valencia o de Murcia o de allí donde gobernáis, porque gobernáis en España y lo que heredáis es lo que gobernáis en España. De manera que no va a ser nada fácil. Y hay que decirle a los ciudadanos que de fácil no tiene nada. Lo que ocurre es que tendremos que determinar dónde ponemos las líneas rojas de donde no recortamos. Y ahí es donde los proyectos políticos se diferencian. A nosotros nos gustaría que los recortes no fueran ni en sanidad, ni en educación, ni en servicios sociales. No es que no tengan que ser, es que nos gustaría que no lo fueran. Porque donde ustedes gobiernan, esa línea roja no la ponen. Va a ser muy difícil. Y teníamos una comunidad saneada y hoy no la tenemos en 6 meses. Y habrá que preguntarle a este gobierno por qué incrementó el déficit público en 6 meses de la forma que lo incrementó. Esa es la pregunta que hay que hacer. Bueno, evidentemente es de una absoluta falsedad decir que los socialistas dejaron una economía saneada en España y en Asturias, en ninguna de las comunidades autónomas. Afortunadamente, yo creo que los ciudadanos españoles son los primeros que lo ven. 5 millones de parados no es una economía saneada. Y en el caso de Asturias, repito, destruir 35.000 en 3 años, como sucedió en la pasada legislatura, no es una economía saneada. En todo caso, sí es cierto que ajustar el déficit al 1,5% no va a ser fácil, en absoluto que no va a ser fácil, va a ser muy difícil y va a suponer muchos
sacrificios. También es cierto que es necesario, eso también es cierto. En todo caso, nosotros desde Foro creemos que sí se puede recortar mucho gasto superfluo, pero nunca ni en sanidad, ni en educación, ni en servicios sociales. Pero por supuesto, y vuelvo a coincidir con otro de las personas que lo ha dicho, que existe parte de un sector público sobredimensionado y además deficitario en el cual hay que entrar, indudablemente, porque probablemente entre operar por las tardes en los hospitales, cosa que por ejemplo no se está haciendo en Cataluña, y entre recortar en alguna de estas entidades, organismos o entes, llámalos como quieras, pues evidentemente la elección está clara. Jesús Iglesias y luego Fernando Goñi, que había quedado pendiente. No, nosotros negamos la mayor. Nosotros negamos que no haya otra alternativa que fijar ese techo de déficit. Nosotros decimos que el Gobierno de la Nación ha hecho una distribución tramposa del reparto entre las tres administraciones de los objetivos de déficit y que hay que seguir reivindicando y alguna comunidad autónoma lo sigue manteniendo, una distribución diferente de los objetivos de déficit que no obligue a que sea el 1,5 de forma inerructible. Y en todo caso, no es que nos parezca difícil, es que nos parece imposible hacer ese ajuste de 450 millones sin tocar sanidad y educación, que se pueden tocar de formas muy variadas. Se me pusieron los pelos un poco de punta cuando escuché a Fernando Goñi decir que hay duplicidades. Porque claro, duplicidades en sanidad, ¿qué se quiere decir? ¿Que sobran hospitales y que hay que cerrar algunos de los hospitales de las salas porque hay servicios en el área central? Desde luego nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo ni esa alternativa. Que en vez de mantener un SESPA como columna vertebral del sistema de atención sanitaria, del sistema público, se va a abrir la vía a conciertos privados teóricamente más baratos, tampoco estamos de acuerdo. En 30, Jesús. Nosotros creemos que el sistema público de sanidad asturiana puede sufrir algún pequeño retoque que permita mejorar la gestión, pero que nadie espere que esos retoques en mejora de gestión puedan solucionar el coste de un sistema sanitario público que, desde luego, primero, no es caro en comparación con el resto de los sistemas sanitarios europeos y, en segundo lugar, es de calidad. Claro, se puede hacer más barato, pero no con la misma calidad. Fernando Goñi. Sí, no es que sea fácil hacer el recorte, es que es necesario. Es que es necesario hacer el recorte. Y es necesario hacer el recorte, y Jesús, yo no estoy hablando para nada del tema hospitalario. No levantemos lo de siempre, esa historia de cerrar hospitales. No, no. Yo me estoy refiriendo a una serie de entes que tú conoces porque gobernaste Asturias hasta hace 8 meses, formabais parte, Izquierda Unida, del gobierno de Asturias con el Partido Socialista. Y sabes perfectamente a lo que me estoy refiriendo. A una serie de organismos que fueron creados con la colaboración de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Los encontramos creados prácticamente todos, oye. Bueno, bien, pero tampoco se cerró ninguno. No se cerró ninguno y genera un gasto de 350 millones de euros que pueden ser en una gran parte prescindibles. Lo cierto es que en Asturias... Si prescindes del órgano, prescindes de la función, Fernando. No, pero no estamos hablando del órgano, estamos haando de una serie de sociedades que se fueron creando a lo largo de los años. ¿Cómo cuáles? Porque si me estás hablando de 69, de establecimientos residenciales para mayores, desde y la alternativa son las plazas etcétera, que se fueron creando, esos organismos que fueron creando para colocar a una serie de personas que el gobierno en funciones en este momento había comprometido una serie de auditorías que yo sepa no se llegaron a hacer y que son una serie de organismos que son prescindibles. Pero en la parte que estábamos, 69, Fernando. Sí. Hay 69 organismos. Pero es que en cualquier comunidad en la que gobierna el Partido Popular hay más de 200. Pero, Fernando, esto es muy sencillo. Y aquí que hay 69 Fernando, estáis escandalizados. Los ciudadanos... la gente de Asturias, siendo serio, la gente de Asturias entiende perfectamente que cuando en una economía familiar o en la administración del Principado la situación es tan dramática como es ahora, hay que empezar a hacer recortes. Y hay que hacer recortes allá donde se puede hacer recortes, salvaguardando lo que son los pilares que no puedes tocar, insisto, la educación, los servicios sociales y la sanidad, que son servicios que no se pueden tocar. El resto hay que recortar y hay que redimensionar y a partir de ahí crear empleo. Y cuando se cree empleo, cuando empiece a recuperarse la economía en el conjunto de España, lo que tenemos que hacer, y con eso termino, lo que tenemos que hacer es empezar una nueva época. Pero la nueva época tiene que partir como hacen el resto de los asturianos. Cuando alguien tiene estrecheces hay que quitar lo que es prescindible.
Es el turno de lo que es Cristina imprescindible. Coto, que había pedido la palabra. No, simplemente decía don Fernando antes que si suprimes el órgano, suprimes la función, pero evidentemente yo creo que la cuestión es cuáles son los órganos imprescindibles y las funciones imprescindibles. Y en segundo lugar, cuáles son aquellas funciones que generan realmente una rentabilidad y cuáles son aquellas que generan exclusivamente déficit. Yo conozco, dicen que pongamos ejemplos, pues efectivamente hay 69, pero es que la mayoría son deficitarias. Y ahí tenemos a una Gispasa haciendo negocios que encima tiene que tributar el impuesto de sociedades, por lo tanto supone más pérdida de dinero, ¿no? Por lo tanto yo creo que al final, si yo creo que los ciudadanos lo entienden perfectamente, seguramente no van a entender esos recortes en sanidad. Y además voy a matizar una cosa, esto de mejorar la gestión, con independencia de que esté de acuerdo o no, yo creo que la sanidad asturiana es buena, pero no va a ser el ahorro fundamentalmente por ahí, el ahorro viene de otros muchos sitios y viene fundamentalmente de este sector público. Estamos hablando efectivamente de casi 60 entidades que consumen mucho dinero público, que están sometidas en estos momentos a auditorías y que a la vista de esas auditorías sabemos pues realmente cuáles van, cuáles no van y por lo tanto cuáles sobran también. Vamos a escuchar también lo que nos han preguntado, lo que inquieta a los ciudadanos que nos hemos encontrado por la calle en el área de servicios sociales. Lo vemos. ¿Qué es lo que tienen pensado hacer con la ley de dependencia y si va a haber dinero para las ayudas? ¿Qué va a pasar con la gente que no cobra el desempleo? Bueno, pues les pido una respuesta directa para dos preguntas que han sido muy concretas. Fernando Goñi. Si me permiten, yo creo que el mejor salario social es la creación de empleo, porque el empleo es precisamente el que paga todos los servicios sociales. El Partido Popular quiere cumplir claramente con la ley y elaborar un plan autonómico de inclusión social. No queremos que nadie se quede atrás por circunstancias vitales en un momento determinado y sí, por contra, queremos que hay que establecer mecanismos de ayuda para situaciones de marginalidad. Pero el objetivo de Asturias, el objetivo de los asturianos tiene que ser crear empleo. Y a partir de la creación de empleo, en esas partes a las que no pueda llegar, por temas muy diversos, esa posibilidad de crear empleo, la mejor política para pagar esos servicios sociales es la creación de empleo. Más opiniones, más argumentos. La ley de atención a la dependencia, cumplirla. Y el Partido Popular, desde el Gobierno de la Nación, una de las primeras medidas que ha adoptado es paralizar la entrada en vigor o en aplicación de un nuevo grado de la dependencia. Y luego, para cumplirla, esta comunidad autónoma tiene que exigir al Gobierno de la Nación, el que sea, y nosotros nos exigíamos al anterior, aunque en muchos casos no nos hizo, el del presidente Zapatero, que haga la aportación que le corresponde según la ley, que es de un 30%, un tercio del importe de las prestaciones, y eso habrá que exigírselo también a este Gobierno, esperemos que con más éxito que en el caso anterior. Salario social. El salario social es imprescindible. Los datos son que tenemos 100.000 parados. A estas alturas, 99.300 a principios de mes, con lo que días que han transcurrido, yo me temo que tenemos, voy acabando. De esos 100.000 parados, solo perciben algún tipo de prestación o prestación por desempleo, o subsidio o ayuda de 420 euros, 60.000. Hay 40.000 que no reciben ningún tipo de ayuda y que tienen como única alternativa el poder acudir a una figura como el salario social para garantizar unas mínimas condiciones de supervivencia. Cristina. Bueno, indudablemente que el objetivo es la creación de empleo, pero la creación de empleo no va a ser mañana ni pasado, no va a ser en el corto y en el medio plazo. El señor Rajoy acaba de anunciar que se van a destruir en el curso de este año 2012 630.000 empleos, con lo cual eso va a tener también su cuota aparte en el Principado de Asturias. Así pues, hay que dar una respuesta a todas esas personas que efectivamente no reciben ningún tipo de prestación y ahí está el salario social, que por cierto, en materia de crisis, pues cada día hay más peticionarios del salario social. Nosotros sí que llevábamos en el proyecto de presupuestos para 2012 un incremento presupuestario del 19,3, que eran 6,2 millones de euros, esto en lo que se refiere a salario social, y en materia de ley de dependencia yo creo que hemos de ser muy sinceros todos, porque efectivamente esta ley se financia entre varios, no entre uno, y efectivamente los gobiernos centrales hasta ahora no han cumplido con su obligación de financiar o de cofinanciar ese 30%. Nosotros también llevamos un incremento del 19,2, pero entre lo que no nos pagaron antes, que vamos a reclamar, y esa paralización a lo largo del año 2012 anunciada por el Gobierno del Partido Popular, la perspectiva no es excesivamente buena. Digamos que ahora mismo depende solo de Asturias y del Gobierno que salga del próximo 25 de marzo. Cerramos bloque con Fernando Lastra. Sí, claro, pues efectivamente lo más directo es decir que se cumpla la ley, porque para eso se hizo. Y resulta bastante triste, resulta lamentable que los últimos
aquellos que tienen dependencia, que son siempre los últimos, sean los primeros a los que se les recorta. Y eso es lo que ha ocurrido con la decisión del Gobierno de España. Y por eso la gente pregunta qué va a pasar con las ayudas a la dependencia y qué va a pasar con las ayudas al desempleo. Porque efectivamente cuando las cosas van mal, lo que uno espera es tener un Estado, una administración, un sistema público que atienda a quien más lo necesita. Y hoy realmente es necesario que se mire para ahí, pero cuando se mire, que se obtenga una respuesta. Por eso tenemos que establecer de manera muy clara cuáles son las prioridades de los gobiernos, a qué nos vamos a dedicar los gobiernos, qué vamos a hacer antes que otras cosas. Claro que empleo, dependencia, servicios sociales, educación, servicios públicos, que es lo que nos corresponde, y crear las condiciones objetivas necesarias, si se puede, el entorno económico, social, de cohesión social para favorecer la inversión pública y la actividad económica. Porque eso ya no lo hacemos nosotros, Fernando. Eso lo hacen ellos. Lo hacen los empresarios, lo hacen los emprendedores, facilitados por la labor de la administración pública. Decir lo contrario es engañar a la gente. Cambiamos de bloque, entramos en el apartado dedicado a educación y cultura. Les pedimos de nuevo a nuestros invitados de esta noche, los que nos están siguiendo a través de TPA y de RPA, les recordamos que se trata de representantes por la circunscripción central de Asturias de los 4 partidos que tienen representación en la Junta General del Principado. En el caso de Izquierda Unida, la coalición ha decidido enviar al cabeza de lista Jesús Iglesias. Nos acompañan también Fernando Goñi, Fernando Lastra y Cristina Coto. Fernando Goñi por el PP, Fernando Lastra por el Partido Socialista, Cristina Coto por Foro Asturias. Bloque dedicado a educación y cultura. Les pido de nuevo que fijen posición en 30 segundos. Jesús Iglesias. Educación pública y laica es nuestra reivindicación porque creemos que es el único sistema integrador y que da una respuesta adecuada a todas las necesidades y que además permite que haya igualdad de oportunidades en el futuro. Cualquier segregación va marcando muy pronto ya la diferencia y va limitando las posibilidades de quien no está en el bloque cultura, defensa de la cultura tradicional asturiana, pero defensa también de las aportaciones, porque cultura asturiana es también la cultura que hacen hoy los asturianos o que se hace hoy en Asturias. Fernando Goñi. Sí, bueno, la educación, el Partido Popular defiende un sistema de educación que se sustente en los principios de la excelencia, de la equidad y sobre todo en la libre elección de centro para los padres, darle a nuestros hijos, a los que los tenemos y a los jóvenes el mejor sistema educativo posible, que puedan elegir con independencia de la parte de Asturias en la que vivan el mejor sistema y la mejor educación. Y respecto a la parte del cultural tenemos un magnífico patrimonio que debe ser conservado y que debe ser también una fuente de ingresos turísticos. Fernando Lastra. Sí, yo ya sabía que íbamos a estar todos de acuerdo. ¿Quién no defiende la educación y quién no? El problema es quién defiende la educación pública frente a otros modelos, frente a un modelo privatizador que se extiende, que gana a pasos agigantados terreno y lo gana por la acción de los gobiernos, por la acción de las administraciones públicas conservadoras que creen en un modelo distinto de la enseñanza pública. Por eso la defensa de la enseñanza pública y de la escuela pública y sobre todo teniendo en cuenta que en Asturias hay una parte importantísima que es rural. La Asturias rural necesita escuela, necesita equipamientos y necesita dotaciones. Cristina Coto. Hombre, yo no sé si de lo que usted dice, don Fernando, lo que quiere es imponer la educación pública. Yo creo profundamente, en Foro por lo menos, creemos en la libertad de elección. Creemos en, no, pues fíjese, yo no, yo creo mucho más y respeto mucho más la libertad de elección de los padres en ese sentido y a partir de ahí, en lo que se refiere a la educación pública, pues la mejor, la de una mayor calidad, que en estos momentos pivota, pues efectivamente, en torno a ese incremento de la autonomía organizativa y pedagógica de los centros, en torno a una mayor presencia de los idiomas, del plurilingüismo, también en la enseñanza infantil y en lo que se refiere a cultura, para finalizar, como dice que se me acaba el tiempo, simplemente pues yo reivindico también la defensa de nuestro patrimonio y por supuesto el fortalecimiento de nuestras instituciones, que además repercute también económicamente. Pero ¿qué es más urgente en el sector de la educación, teniendo en cuenta el escenario de crisis económica en el que estamos? Bueno, yo lo primero, cada vez que oigo a representantes de la derecha hablar de la excelencia, se me ponen los pelos de punta. Yo reconozco que tengo mis obsesiones y condicionantes, ¿no? A mí me sigue sonando aquí de su excelencia al generalísimo. Bueno, eso una voz del pasado, un condicionante, es un condicionante que reconozco. Eso es el subconsciente. Pero es que detrás de conceptos... Adelante, Jesús. Detrás de conceptos que suenan muy bien, o que se pretende que suenen bien, como ese de la excelencia, porque parece que es lo mejor de lo mejor, o de la libertad de elección,
a la vista de la experiencia de cómo se han concretado esos planteamientos en comunidades autónomas donde gobierna la derecha, pues yo creo que el resultado último es un resultado siempre segregador, en el que efectivamente los mejores, y luego tendríamos que entrar en la discusión de qué entendemos por los mejores, la aristocracia, que al fin y al cabo etimológicamente es lo que significa, pues van a tener más oportunidades que el batallón de los torpes. Y es que yo siempre me sitúo en el batallón de los torpes, y desde el batallón de los torpes aspiro a que el sistema educativo me ayude a acercarme a los de la excelencia, y no al revés, que el sistema educativo me separe cada vez más de los de la excelencia. Cristina primero, Fernando Goñi después. Hombre, yo creo, señor Iglesias, que usted vive en otra galaxia, sinceramente, pero no en lejanía, sino en tiempo. Yo creo que en el pasado, realmente la excelencia a mí, que repito, no me trae a la cabeza ningún pensamiento raro, creo que es un buen concepto, indudablemente. Y a partir de ahí, en el momento presente, con tanto paro, creo que la educación puede tener un resultado muy positivo, siempre y cuando pues, tengamos en primer lugar esa buena educación, donde hoy en día, repito, el tema de los idiomas es muy importante, pero también en el ámbito de la formación profesional creo que también es muy importante adaptar la formación profesional a las necesidades de las empresas. Hasta ahora, por ejemplo, en el Principado de Asturias no se analizaba el grado de inserción de las personas que acudían a cursos de formación del Principado, y yo creo que esto es una novedad que hemos introducido muy necesaria. Fernando Goñi. Sí, nosotros, el Partido Popular, defendemos la educación. No entramos en si la educación, los padres deben elegir la pública, privada, concertada. Lo que creo que la Administración debe hacer es poner los mejores mecanismos para que haya una buena educación. Y los mejores mecanismos para que haya una buena educación deben partir desde la infancia, desde que la niña o el niño empieza en la escuela, con independencia del modelo que elijan sus padres. Yo creo que lo que nos importa es que haya una muy buena educación en la enseñanza primaria, que haya una muy buena formación profesional, que tengamos la universidad como un referente para el futuro de nuestros jóvenes, y sobre todo que nuestros jóvenes se vayan preparando para el futuro que tienen. El futuro que se van a encontrar y que están encontrando nuestros jóvenes es un futuro que debe partir de una apuesta clara por el bilingüismo, por una especialización con el inglés, por unas nuevas tecnologías, por la innovación. Adelante, y eso no difiere que sea pública o privada. Debemos tener muy buenas escuelas públicas. Es que, sí, pero ya lo sé, pero estaba tratando de dejarlo acabar. El problema fundamental aquí es que yo soy de pueblo. Como todo el mundo, o casi todo el mundo. Eso no es un problema, Fernando. No, el problema todo lo no. contrario. El problema para ti, en este caso. No, yo soy también, ¿eh? Al ser de pueblo, uno dice, ¿qué es la educación en la mayor parte de los pueblos de Asturias? ¿Qué es la elección de centro? ¿Qué es toda esta letanía que se nos está contando, en la mayor parte? Lo que se nos está contando es que la educación, y quizás también se nos contaba para la sanidad, sea un buen negocio para alguien. Cuando realmente nosotros estamos hablando de un derecho y de un servicio. Pero cuando se convierte en un negocio, ya no eres un ciudadano que decide, sino que eres un cliente que exige. Y exige quien paga, y quien más paga, más tiene. Pero nosotros estamos hablando del servicio público educativo, y en todo Asturias, incluido también en las zonas que no son estrictamente rurales, la educación tiene que ser un servicio público. Tiene que ser universal y tiene que ser de calidad, sin duda ninguna, porque esto de yo defiendo la educación, claro, no voy a defender la gripe, defiendo la educación y la sanidad, o voy a defender la enfermedad. Pero no, el problema es que estamos hablando de política, y cuando estamos hablando de política hablamos de modelos, y de un modelo público, universal, ¿Termina, Fernando? O de un modelo que sea distinto y que sea que el que pague, o sobre todo si se le puede dar a la Iglesia mejor que mejor. Yo solamente quiero hacerle una pregunta al señor... Vamos a ver primero la pregunta que tiene relación con todo esto, claro, la pregunta un modelo de educación, que nos han lanzado desde la calle los años. asturianos, Cristina, a propósito precisamente de la excelencia. Vamos a verlo. El Gobierno ha aprobado que los alumnos más brillantes tengan clases extras. ¿No creen ustedes que se está fomentando la desigualdad? Su pregunta a continuación, Cristina, pero ¿qué les parece la que nos plantean desde la ciudadanía? Yo creo que casi lo contesté. Y lo que decía Fernando era cierto, pero yo me ratifico en lo que apunté en mi primera intervención, que era una respuesta directa a esta pregunta que no conocía. Y es que, superada la sociedad de castas, llegamos a la sociedad de clases. Y en la sociedad de clases, el elemento que permitía superar los condicionantes preexistentes, económicos y sociales, fue la educación. Y eso solo se pudo hacer a partir de un sistema público de educación que colocara en una posición paritaria y similar a quienes
su posición económica y social, desde su nacimiento, había colocado en una posición dispar. Y creo que esa función la tiene que seguir cumpliendo, pero solo un sistema público, laico y gratuito la puede cumplir. Cristina. No, yo le formulaba la pregunta antes al señor Lastra. Que me hagas preguntas. Claro, porque él reivindica un modelo de educación magnífico, ¿no? Una educación pública, de calidad, cercana. No, lo reivindicaba usted anteriormente. Y yo le preguntaba, dado que parece que de esa reivindicación, efectivamente, público, universal, un buen modelo, estamos de acuerdo, ¿no? Es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? ¿Que ustedes no lograron conseguirlo en 30 años? No te haces una idea de lo que hemos conseguido en 30 años, porque si te recuerdo... Perdona que te tutee. Si te recuerdas de dónde partíamos en 30 años, porque claro, esto igual es una cuestión de edad, de perspectiva o de historia. ¿Y qué queja tienes en estos 8 meses? ¿Que hemos ido hacia atrás en 8 meses? Igual sí, ¿eh? No, sí, si quieres te digo cuáles son las decisiones que estáis tomando en dirección contraria a la defensa de un modelo público. Claro que esa es la discusión. Porque luego te cuento yo las que nos has impedido tomar para mejorar la educación en Asturias. Ojalá te hubiera podido impedir... Porque hay un montón de colegios asturianos que no van a poder ser rehabilitados como consecuencia de la prórroga que usted y el Partido Popular nos han impuesto. Tapia de Casariego, por ejemplo. No conozco otro impedimento que el meramente democrático. 8 años frente a 30, 8 meses. El democrático es complicado de comparar. En una democracia parlamentaria decide la mayoría parlamentaria. Efectivamente, se pueden tumbar unos presupuestos en beneficio de Asturias. Cristina y Fernando, me voy a adelantar incluso. Les pido que hablen de uno en uno, porque en casa no les escuchan, no les entienden. Es un batiburrillo. Además, no hemos es contestado interesante que haya dialéctica y que haya discrepancia de opiniones, pero tiene que ser de una forma ordenada y en un reparto equitativo. Yo ya me di cuenta del truco y seguramente de eso se trata, de que no se nos oiga, porque ya lo ha hecho antes. De manera que y yo lo hice usted la ahora. semana pasada con el señor Rivera. Seguimos avanzando, Fernando Goñi. Vuelvo a lamentar que esto que estamos viendo otra vez hoy aquí, yo creo que define un poco lo que son los planteamientos, la forma de defenderlos, pero yo creo que no estamos para eso desde aquí. Hoy decía Jesús Iglesias y Fernando Lastra las bondades de un sistema. Yo creo que aquí la suerte que tenemos en Asturias y que tienes, que nuestros jóvenes tienen la posibilidad de elegir. Y los padres tienen la posibilidad de elegir. Si son en la zona centro y si están en la zona rural o están en un pueblo, tienen que tener las mejores oportunidades dentro de la escuela pública para poder dentro de la escuela pública, de la concertada o de la privada, porque la inmensa mayoría de la escuela que hay en Asturias, de la educación que hay en Asturias, es pública, porque es de titularidad pública o es concertada. Pero a mí no me interesa, como padre te lo digo, como padre, que mis hijos vayan a una pública o a la privada concertada. Me interesa que tengan una gran educación. Y cuando salgan de la educación y cuando terminen sus estudios de FP o de universidad, tengan todo el mundo para poder encontrar un trabajo y colaborar en Asturias. Pero insisto, lamentando, estos debates creo que no conducen a nada y demuestran ni más ni menos lo que han sido 8 años y 8 meses de gobierno en Asturias. Jesús, ¿algo que añadir? Que no es útil ni es justo colocar en el mismo nivel y como si se tratara simplemente de hacer una oferta generalizada para que los padres tomen decisiones, la pública, la concertada y la privada. No, los poderes públicos, las administraciones, tienen una responsabilidad. Tienen la responsabilidad de garantizar un sistema educativo adecuado. Y lógicamente, solo aquel que está bajo la dirección directa y dependencia directa de las administraciones es capaz de garantizar al 100% ese objetivo. Porque todo lo demás, las condicionantes que se ponen para otro tipo de enseñanza, bueno, pues la experiencia nos ha demostrado que no han alcanzado un grado de cumplimiento del 100% ni muchísimo menos. Y que allá donde se ha aplicado otro modelo, el que se nos pretende desde la derecha defender, la pública, voy terminando ya, la pública ha quedado relegada a un papel secundario de satisfacer las necesidades de aquellos alumnos con más necesidades y por lo tanto en los que resulta más costoso formar o asumir las cargas no repartidas de la presencia de la cambiamos ya, precisamente para no relegar a un segundo plano el otro contenido que estaba en el epígrafe de este bloque, que es el de la cultura, que se ha hablado de ella en términos de cultura tradicional, en términos de patrimonio. Cabe también la posibilidad de hablar de la cultura en términos de industria, generadora de actividad económica, pero para empezar recogemos una impresión, una pregunta, una
Cuestión que nos han planteado ustedes los ciudadanos. Bueno, yo quería hacerle una pregunta. Recortan en Niemeyer, recortan en cosas de cultura, pero en la sanidad no vemos ninguna mejora. A ver qué me pueden responder. ¿Qué le dirían a esta ciudadana? Sí, bueno, pues creo que ha acertado, porque aquí se ha planteado, bueno, aquí y fuera de aquí, la idea de televisión pública, con lo que significa de sector económico que da empleo a jóvenes formados, y lo que tiene que ver con la cultura, con la formación y con el empleo, o sanidad. Pero creo que el dilema no es ese, es televisión, cultura, empleo, tecnología, modernización y sanidad, porque caben las dos cosas, y nosotros sabíamos hacer las dos cosas, Niemeyer y sanidad, televisión y sanidad, Sidrón y sanidad. Les pido que sean muy breves en esta intervención. Educación y ciudad del motor en Tineo. Caben las dos cosas, cabe todo, y cabe todo si se gestiona bien y concluya, Fernando. Y si uno se preocupa porque efectivamente el empleo, la actividad económica contribuye a desarrollar los servicios públicos. Fernando Goñi. Sin ese empleo no hay servicio público. Fernando, que desde el Partido Socialista se hable de la ciudad del motor de Tineo. Sí, también. No tiene, con perdón y con toda la... Luego te doy alguna pincelada. Fue en dos campañas electorales, siendo a veces candidato, se anunció la finalización, el inicio de la ciudad de Tineo, y en la que no se ha puesto absolutamente nada por parte del gobierno del Partido Socialista. Pero yo creo que estamos perdiendo, y eso posiblemente lo ha ocurrido estos últimos meses, perder tiempo en debates de si el Niemeyer o no Niemeyer. Yo creo que, lo decía la moderadora, aparte de tener un magnífico patrimonio en Asturias, ese patrimonio, como es el caso del Niemeyer en Avilés, que traía 40.000 personas que ahora no vienen ya a Asturias, debe contribuir decididamente al crecimiento y debe contribuir también primero a presumir de un magnífico patrimonio, pero también a que gente de fuera pueda venir. Y con debates de ese tipo, con lo que ocurrió con el Niemeyer, de todo el lío que se ha provocado con el Niemeyer, no ayuda. Los últimos 3 minutos de programa tienen que ser muy breves. Cristina. Sí, bueno, yo esperando que no me den más lecciones, esta demagogia de las lecciones de diálogo, en todo caso bienvenidos al diálogo que nos ha practicado en los últimos meses, sí me gustaría decir que nosotros no hemos puesto sobre la mesa, como usted dice, la elección entre la sanidad y la TPA, ¿se refiere usted más o menos? Yo creo que eso está puesto sobre la mesa a nivel de comunidad autónoma y a nivel del Estado, por lo que decíamos antes, porque va a haber que elegir por lo que usted dijo, porque hay que priorizar necesidades y porque seguramente la sanidad, la educación y los servicios sociales van a ir antes que otras necesidades. En todo caso, como la señora preguntaba por el Niemeyer, yo estoy encantada de contestarle. En primer lugar, el Niemeyer no se ha cerrado. En segundo lugar, no han dejado de venir 40.000, van a seguir viviendo porque sigue habiendo una programación, pero evidentemente, dado que el Niemeyer se nutría en un 95% de dinero público, tiene la obligación de rendir unas cuentas que nunca rindió ni hemos conseguido todavía que rindan. Por tanto, el problema del Niemeyer era de opacidad exclusivamente. Yo creo que se han establecido dos falsas dicotomías en el debate político de los últimos tiempos en esta materia. Uno era efectivamente si ente de comunicación, sanidad, y otro era si cultura tradicional, cultura, digamos, contemporánea, ¿no? Las dos dicotomías son falsas. Evidentemente, nosotros creemos que el ente de comunicación forma parte de una industria generadora de empleo y es necesario como tal. Y creemos que es importante la cultura tradicional y merece apoyo e inversión, pero también nuestra cultura contemporánea. Y el Niemeyer era un elemento fundamental, sobre todo en el cambio de la realidad económica y social de Avilés. Por lo tanto, Niemeyer también, eso sí, nos ratificamos, con gestión pública mayoritaria. Menos de 2 minutos para concluir este debate en 30 a 60 minutos aquí en TPA y en RPA. Para concluir, miren, vean lo que nos han dicho también los ciudadanos hoy. ¿Serán capaces alguna vez de ponerse de acuerdo en algo? ¿Por qué no se ponen todos de acuerdo y se dejan de criticar y empiezan a trabajar en pos de arreglar las cosas? Porque ya tuvimos bastantes luchas y... Que se pongan de acuerdo por el bien del pueblo. ¿Qué es lo que hace falta? Que tengan un poco de sentido común, unos y otros. Que por desgracia aquí en España se preocupan muy poco del pueblo. Les diría a los políticos que se pusieran de acuerdo a ver si arreglan esta Asturias, que está un poquitín desastrosa, porque no gobierna nadie.
Les pido ya en la recta final del programa que en 30 segundos y a la vista de lo que acabamos de ver, valga la redundancia, fijen conclusión de debate. Jesús. Conclusión. Nosotros estamos dispuestos a ponernos de acuerdo, pero claro, no nos vamos a poder poner de acuerdo para reducir la inversión pública, para los ajustes, para los recortes, para la reforma laboral. Estamos frente a eso, porque creemos que la mayoría de los ciudadanos están frente a eso y nosotros queremos estar con los ciudadanos y representarles desde esa posición y desde esa perspectiva. En 30, Fernando Goñi. Sí, nosotros presentamos una candidatura que encabeza Mercedes Fernández, que tiene y ofrece un gobierno que sea un gobierno estable, un gobierno sólido y un gobierno, como decían la gente que salía en la televisión, con la que comparto, plenamente dialogante con todos. Hoy hemos visto la forma de dialogar que tenemos unos, la forma de dialogar que tienen otros, pero creo que a partir del 25 de marzo el Partido Popular pondrá todas las medidas para alcanzar ese diálogo que es tan necesario para la recuperación económica de este año. Fernando Lastra, en 30. Sí, pues creo que nosotros al menos hemos demostrado que sí sabemos ponernos de acuerdo. No hemos tenido mayoría y hemos intentado gobernar acordando con quien coincide con nosotros. Y eso es lo que hay que hacer, intentar ponerse de acuerdo. Lo que ocurre es que hay gente que no es capaz de hacerlo porque tiene un comportamiento tan autoritario, son de un natural tan Fernando. Autoritario que no se pone de acuerdo con nadie, porque no se han puesto de acuerdo porque no han querido, no porque no hayan sabido, Concluya. porque saber saben. Cristina. Bueno, pues al margen de, efectivamente, las últimas lecciones de demagogia y eso de colgar etiquetas, que es tan fácil, a mí me gustaría decir que Asturias efectivamente necesita un cambio, necesita impulso, necesita acción fundamentalmente y sobre todo necesita una cosa muy importante, que es un presidente libre, con las manos libres, autónomo, para poder ir a Madrid a reclamar lo que el 30 de diciembre pasado nos han quitado, como por ejemplo los fondos mineros, y evidentemente creo que eso solo lo ofrece Francisco Álvarez Cascos. Empieza la campaña electoral esta medianoche. ¿Creen, a la vista de lo que acabamos de ver, perdón otra vez por la reiteración, que la ciudadanía está movilizada, los más de 900.000 asturianos que estamos llamados a las urnas? Cristina. Pues yo espero que sí porque efectivamente la situación de Asturias es difícil, la situación de España en su totalidad es difícil y nosotros hemos elegido ese camino, es decir, que sean los asturianos los que elijan acerca de su futuro, por lo tanto, cuanto mayor participación, mejor. Fernando Lastra. Sí, votar hoy ya no es un derecho solo, o no solo es un derecho, hoy votar es una responsabilidad y casi una obligación. Lo que nos jugamos aquí es el futuro, ya es el futuro y cómo enfocamos la salida de esta crisis. Y nosotros lo haremos con Javier Fernández al frente, con una persona seria, con un programa serio, responsable y con la experiencia de haber sabido hacerlo. Fernando Goñi. Sí, bueno, yo creo que estamos entre las elecciones que yo creo que no eran necesarias, pero el Partido Popular quiere aprovechar esta oportunidad para cambiar Asturias, para unirse a un gobierno dialogante con el gobierno de España. Asturias ya apostó claramente en el mes de noviembre por el Partido Popular en España, ha apostado en Asturias y esperamos que los asturianos entiendan que ya es hora de que el Partido Popular gobierne en Asturias para que devuelva la estabilidad y que se una al progreso que significa el Partido Popular en toda España. Jesús Iglesias. Bueno, yo obviamente no voy a hablar bien de mí mismo y simplemente creo que Izquierda Unida ofrece a los asturianos la posibilidad de expresar el 25 de marzo su rebeldía frente a unas políticas y a unas medidas que resultan perjudiciales para la mayoría de la sociedad. Es verdad que 3 elecciones en 10 meses pues pueden generar hastío. Yo creo que los retos que tenemos por delante, los riesgos que tenemos por delante son tan importantes que todos estamos llamados a participar en la búsqueda de alternativas y de soluciones. Jesús, Fernando Goñi, Fernando Lastra, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. También a todos ustedes por el seguimiento a través de TPA y de RPA. Mañana vuelve Debate en 30 al TPA a partir de las 9:30 de la noche, ya en su formato habitual de media hora. Primer día de campaña electoral porque la pegada de carteles será esta medianoche. Hasta mañana.